Hola, buenas noches. Lunes 16, ya martes 17. Empezamos un poquito más tarde de lo habitual. Hoy vamos a ir a un formato un poco más ligero, digamos, tercer programa del día. Mañana día laborable para muchos que hayan hecho festivo y vamos a intentar explicar un poco algunos conceptos, que saben que a veces nos gusta hablar de conceptos y en este programa y en este canal siempre decimos lo mismo, es decir, una cosa es lo que quiere la gente o lo que queremos, vamos a decirlo así de claro, lo que nos gustaría incluso a todos, y otra cosa son las cosas que pasan. Y las cosas que nosotros intentamos explicar habitualmente son las cosas que pasan, las cosas que suceden o las cosas que pueden suceder. Si fuera este un programa de las cosas que nos gustaría pasar, pues seguramente hace mucho tiempo que tendríamos el disco repetido y estaremos diciendo prácticamente lo mismo desde hace meses. Pero la realidad, no se dejen engañar, la realidad es que una cosa es lo que queremos y otras las cosas que están pasando. Y está claro que lo que está pasando para muchos no lo quieren, otros dudan y a algunos incluso les gusta. Nosotros no entramos en ese análisis de lo que puede gustar o no puede dejar de gustar, sino simplemente explicamos las cosas y luego cada uno toma sus propias decisiones. Creemos que es importante en el análisis intentar hacerlo de esta manera más racional, porque si no, se nos van las cosas a veces en apetencias y en cosas que a veces no suceden ni sucederán, porque la realidad a veces es muy caprichosa. Y estamos aquí en un momento, no diremos crucial, porque todos los momentos son cruciales, pero sí que parece en un momento donde las decisiones son cada vez más claras en este gobierno y en este país. Y parece que la decisión clara, como anunciamos ayer, es que el gobierno de la mano de Sánchez quiere perpetuarse al menos hasta finales del 2023. Y eso puede gustar o no puede gustar, pero eso es lo que parece que quieren hacer. Luego estamos en lo de siempre. ¿Cómo se puede hacer para que eso no llegue a suceder? Partiendo de un concepto básico, que creo que muchos estarán de acuerdo, que la presencia de un presidente y de un gobierno como el actual lo único que va a hacer es alargar la agonía de este país. A nivel particular, incluso podemos decir que puede ser el fin en un momento dado del Partido Socialista. El fin del candidato Sánchez, eso ya parece que es algo que está escrito en los libros, no solo esté o no esté, sino se vaya o no se vaya, porque alguien no puede continuar de una manera tan flagrante tras lo que ha hecho, y eso parece que es una clave clara, pero de ahí a lo que parece va a pasar, pues miren, pues puede haber mil maneras de intentar no alargar ese gobierno socialista. Lo que está claro que esa lucha, digamos, interna que estamos viendo desde hace tiempo desde el interior, digamos, de una manera más o menos acertada, pero que se nota, por ejemplo, en que el presidente ya no puede, desde hace meses, salir a la calle, que el presidente ya no puede pasear tranquilamente, eso quiere decir, obviamente, que hay una gran cantidad de gente cabreada, vamos a decirlo así, pues empieza a llegar a otros ambientes. ¿Saben? Una de las cosas que siempre ha explicado el gobierno es la buena imagen que dicen tiene el presidente allá por donde va. Recuerden lo de Guapo cuando estuvo en Estados Unidos y todos esos paseos que a algunos les sorprenden, pero que realmente, como pasa en España, fíjense que habitualmente son solitarios o con escoltas, vamos a hacerlo así. Pero parece que esa sensación, esa imagen que nos quieren transmitir algunos desde el exterior de la presencia y la imagen de Sánchez, pues parece que no es tan real. Y en Europa se empieza a ver con gran preocupación la situación de España. Se empieza a ver con preocupación por dos aspectos. Primero, porque España será uno de los mayores receptores de fondos europeos. Y segundo, porque viendo las estadísticas de los últimos meses, la caída de la economía de España no solo es escandalosa, sino que la lleva a los peores lugares de la Unión Europea. Hombre, y allí ya pueden ir los discursitos de Yolanda Díaz o incluso Nadia Calviño, a la que conocen bien, que parece que al final lo que se basa todo es en cifras. Recordemos aquellas de finales de año del The Economist, donde aparecía España en la cola prácticamente de cualquier estadística europea y de la OCDE, y esa situación no solo no mejora, sino que parece que cada vez va empeorando más. Y hay una gran preocupación, que obviamente hemos comentado en este canal en repetidas ocasiones. ¿Cuál es el mayor gasto en este momento de este país? Pues los 11.000 millones prácticamente mensuales que tenemos de las pensiones. Casi
Bueno, casi no, más ya de 150.000, que se dice muy pronto, millones al año. Y el comisario de Asuntos Económicos de la Unión Europea, Gentiloni, pues dice que hay que empezar a analizar con las autoridades españolas el sistema de pensiones, porque esto parece inviable. Hombre, no sabemos si es una persona que ha caído ahora del huevo o es algo que parece más otra forma de presión al gobierno, porque parece una forma, vamos a decirlo, sutil, de decir desde Europa a este gobierno que las cosas no cuelan, que las cosas no van bien y que con este modelo no se está funcionando. Está claro que la rigidez del mercado económico en España, vamos a decirlo así, que no lo quiere entender, visto desde la visión liberal, pues no lo va a entender, es uno de los grandes problemas de este país. No tiene sentido que los emprendedores, que los empresarios trabajen prácticamente a diario para pagar impuestos. No tiene sentido que los trabajadores echen largas jornadas, simple y llanamente, como quien dice, para estar 4 o 5 meses pagando impuestos. Y esa es la realidad triste de este país, sobre todo cuando ves que cierta clase política vive con unas prebendas, vamos a decirlo así, que no tienen la mayoría de los ciudadanos. Europa empieza a ver esta situación un poco de forma preocupada porque se ve que en España el mercado laboral, aparte de ser rígido, parece que lleva al colapso total. Las cifras son las que son, a pesar de lo que diga Yolanda Díaz o de lo que quiera inventarse, y la gestión de esta poscrisis empieza a pasar ficha en España. Y aquí tenemos un problema muy curioso en España. Nosotros hemos criticado largamente a la oposición, en este caso de Pablo Casado, salvar al soldado Casado, que decíamos, del Partido Socialista de la mano de Sánchez, pero hay cosas que a veces uno no acaba de entender. Creo que todos tendremos claro en este momento que el gran problema de España, en general podríamos decir la Unión Europea, pero centralizándonos en España, que es lo que más nos interesa, obviamente es la economía. Creo que nadie lo duda. Es más, según parece, se van a avecinar en breve huelgas nuevamente del transporte, incluso podría ser de la red de gasolineras, muchas de las cuales no han cobrado esos 20 famosos céntimos que han adelantado, otra mentira del señor Sánchez, y eso puede crear cierto caos en este país. En ese aspecto uno piensa, hombre, pues cuando las cosas se gestionan mal como el gobierno, cuando las cosas se hacen mal como el gobierno, uno confía en que la oposición tenga esa lucidez suficiente para, no sabemos si la palabra sería hincar el dedo en la herida, pero sí para un poco estar pendientes de muchos ciudadanos que ven que la economía les empieza a devorar en su día a día. Pero la oposición se dedica, a través del señor Bendodo, del nuevo coordinador general del PP, pues a hablar de cosas como la nación, las nacionalidades, que si Cataluña, que si España, y salen en tromba Vox y Ciudadanos a criticarle y llevan el discurso en un momento donde la economía debería ser la clave a un tema que entre nosotros, vamos, a lo mejor ustedes sí que están súper interesados, pero que a algunos nos la suda bastante, vamos a decirlo así de claro, que en un momento económico como el actual se enzarce toda la oposición, estamos hablando del PP, Vox y Ciudadanos, a discutir que si es nación, que si es nacionalidad, que si es yo que sé qué, a los que venimos durante muchos años del conflicto de Cataluña, pues nos recuerda un poco la crisis actual en Cataluña, por cierto, bastante peor que la general de todo el resto de España. Porque allí, ¿saben qué pasó? Que la gente, en vez de dedicarse a lo importante que era la economía, se dedicó a las tonterías que eran los discursos nacionales. Pues parece que ese error, esa catalanización que decimos algunas veces, alguien en la oposición, por no decir que todos, no son conscientes de lo que es importante en este país. Volvemos a eso de lo que queremos, que decíamos al principio, o lo que pasa. A nosotros nos parece muy bien, desde este canal, que cada uno tenga sus ideas, obviamente, más faltaría. Que los políticos y los partidos tengan sus ideas, más claras, menos claras, allá ellos con cada uno de esos temas. Pero lo que también creemos que es evidente es que en una situación, en una coyuntura como la que estamos hablando a día de hoy, donde la economía prima, donde en Europa empiezan a ver con resquemor la situación de España, sobre todo el tema de las pensiones, sorprende que la oposición se dedique a
a ponerse en líos. Fíjense que ya debe ser muy tarde, que ya no sabemos ni a veces pronunciar algunas palabras. A ponerse en líos, a discutir sobre temas que en principio pueden ser socialmente muy interesantes, nadie lo discute, pero que no deben ser los prioritarios en un momento como el actual. Y eso a algunos le llamamos ejercer o no ejercer el liderazgo. Porque al final, cuando llega una situación convulsa como la que vamos a atravesar, imagínense si vuelven esas huelgas del transporte, obviamente de una forma más virulenta, no virulenta de violenta, sino en el sentido de insistentes, porque está claro que a uno le engañan una vez, pero 2 veces se hace complicado. Las gasolineras, si se suman a esa huelga, que recordemos, os vamos a pagar 20 céntimos, no sufráis, lo haremos el martes el pago, no, lo haremos el miércoles, no, que el fin de semana el Banco de España no hace transferencias. Pues engañados también. Empezamos a sumar todo este conjunto de gentes engañadas. Y ante una situación difícil como la actual, hombre, ejercer el liderazgo no parece que sea hablar de que si tú eres más español, tú eres menos español. O yo me subo a un caballo y recorro toda España a lomos de un corcel blanco. Pues no parece que esa sea la mejor forma de enfocar un problema como el que nos viene encima. Porque un problema como el que viene, y esto no solo es para todos los partidos de la oposición, sino específicamente a veces para alguno de ellos, estamos pensando obviamente en el señor Feijóo, se debe encarar con liderazgo y sin pausa y deprisa. No parece lógico que Feijóo, conocedor obviamente de que las elecciones no van a llegar, pues seguramente hasta finales del 2023, excepto pase una desgracia, que a este paso podría pasar, pero ese es el escenario que parece que está pasando, otro es el que queramos o no, pues como decimos, no parece lógico que el señor Feijóo, pues calculando en ese cálculo electoral de que esto llegue hasta finales del año que viene, pues diga, bueno, mire, tenemos tiempo, me voy a tomar unos montaditos, me voy a tomar un café o un buen vino en la Ribeira Sacra y aquí paz y gloria. No. Ese es el problema de la clase política, que no entiende en muchas ocasiones de tiempos. Y los liderazgos, sobre todo, lo que deben entender de primera mano son los tiempos de las acciones. Y cuando hay una crisis económica hay que anticiparse, hay que pensar en ella, hay que pensar cómo enfocarla y no hay que irse a disparates nacionales, vamos a decirlo así, donde parece que algunos están muy cómodos, pero donde el ciudadano medio de este país en este momento parece estar poco interesado. Y esa realidad es la que hay que ver. Y los políticos deberían entender que cuando convergen el camino de lo que pasa con lo que quieren los ciudadanos, es donde ellos deben entrar en acción y donde el liderazgo debe empezar a destacar por encima de una clase política a veces aburrida y abstraída de la realidad que estamos. Europa nos mira, Europa está pendiente de este gobierno, Europa no ve con claridad la cantidad ingente de dinero que debe prestar a España. España, el gobierno obviamente, parece que tiene claro que sus ciudadanos no le miran con buenos ojos. Recuerden aquellas encuestas de Tezanos donde daba o sigue dando la mayoría al presidente y si tan claro fuera, ¿alguien se cree que habiendo una presidencia de la Unión Europea en breve, alguien se cree que no hubiera convocado elecciones Sánchez para salir más reforzado en esa presidencia? Lo cual nos dice algo obvio, que ni en el partido del gobierno ni el gobierno se cree realmente que tienen atado el país. Y cuando alguien no confía ni en lo suyo, cuando los que deben salvarle, entre comillas, que es la Unión Europea, con dinero de todos los europeos, empiezan a dudar del gobierno, pues parece que lo normal sería que apareciera cierta oposición, no discutiendo de cosas de Los Ángeles, del sexo de Los Ángeles, sino intentando aproximarse a la realidad económica, multiplicando sus reuniones, multiplicando sus actos, multiplicando sus acciones y poniéndose de lado de muchos ciudadanos para intentar que este periodo de sufrimiento al menos sea más breve. Esa es una diferencia que da el liderazgo y que parece muchos no acaban de entender porque quizá creen que la política es simplemente una cuestión de tiempos
suyos. No es una cuestión de tiempos de los ciudadanos y a veces o muchas veces llegan mal y tarde porque no son capaces de entender cómo están las cosas. Hoy, tercer programa, un poco teórico, ya lo sabemos, pero a veces nos gusta hacer estos programas teóricos, incluso, como habrán podido ver, más breve de lo habitual, pero pensamos que es bueno reflexionar sobre estos temas, sobre todo los días que son, en principio, un poco más tranquilos. Hoy es de esos días de rumores, todos los que quieran, hemos leído de todo tipo, por cierto, pero volvemos solo al principio. Aquí intentamos explicar lo que pasa, no lo que queremos, ni lo que nos haría esta ilusión que fuera verdad. No, intentamos explicar las cosas para que ustedes sumen esta información a otra información que puedan obtener de diversos canales, medios, etcétera, etcétera, y hagan su propia composición de lugar y decidan en qué momento estamos actualmente. Nosotros, día cansado, día de tercer programa, día que vamos a acabar ya ahora este programa, nos vamos a emplazar a mañana. Patreon, canal, transferencia, todas esas cosas. Mañana estaremos, seguramente el programa de la mañana será un poco más tarde de lo habitual porque estaremos literalmente de movilidad volando y esperamos en todo caso a ver si lo podemos hacer a la tarde y si no, el resumen de la noche como es habitual ya desde Barcelona. Miércoles, jueves nuevamente en Madrid. Esto es un no parar. Vamos a ver si intentamos rebajar un poco el ritmo porque si no al final analizar es divertido, pero sí que es cierto una cosa que deberíamos todos reflexionar y es clave, cuando las situaciones son extremas y tensas, como la que está aconteciendo en la política española, es fácil dejarse llevar por los rumores, por las cosas que nos gustarían, digámoslo así de claro. Pero fíjense y piensen, al final los movimientos en política, lo hemos dicho muchas veces, no son tan bruscos como a uno le gustaría que fueran y acostumbran a ser lentos, perniciosos a veces, eso tampoco lo negamos, pero lentos y donde hay que mantener la frialdad siempre en el análisis. Nosotros nos vamos a emplazar hasta mañana, como siempre decimos, simplemente seguimos.